En relación al sistema circulatorio, recordando que la bomba que propulsa este fluido por todo el cuerpo es el corazón, hoy vamos a elaborar el corazón utilizando los materiales que se solicitaron anteriormente. Entonces, recordemos una bola de icopor tamaño número 12, también plastilina de color rojo, azul. em, También vamos a necesitar un poco de blanco para hacer unos tonos más claros. Vamos a utilizar también bisturí, un pincel y no se había mencionado, pero vamos a utilizar un poco de pegante, de colbón, en el caso de la plastilina cuando de pronto no quiera adherirse a la superficie de nuestro icopar. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es cortar nuestro icopor en dos partes exactamente iguales. El icopor trae una línea, ¿cierto?, que divide un lado del otro y que son exactamente iguales. Entonces vamos a iniciar en el proceso de cortado con ayuda del bisturí. Para ello vamos a sacar la hoja completamente. Esta hoja ya se utilizó antes, está un poco deteriorada ya, pero entonces nos va a servir para perforar todo nuestro nuestra bola de icopor y poder realizar un corte. Entonces vamos a iniciar. Digamos que este proceso se hizo ya previamente, pero digamos que esta sería la forma como la que se debe desarrollar. Vamos haciendo un cortado de esta manera y se va girando la bolita de icopor, de manera que ya después nosotros tengamos esto de esta forma. ¿Listo? No importa de pronto si esto no quedó totalmente liso, ¿cierto? Debido a que pues vamos a hacer nosotros lo que corresponde a el llenado de plastilina en su superficie. Entonces, luego de esto nosotros vamos a delinear nuestro corazón con ayuda de un marcador. Entonces, vamos a trazar más o menos cómo queremos que nos quede, al menos en la parte que nosotros recordamos, donde se ve los distintos ventrículos y aurículas, las distintas estructuras que conforman nuestro corazón. Entonces, vamos a tratar de marcar un poco, más o menos, cómo queremos que se vea nuestro corazón. Esto es un bosquejo, realmente no nos queda totalmente así exactamente. Entonces, más o menos para aprovechar todo el tamaño de nuestro corazón, más o menos quedaría así. Y vamos a empezar con ayuda del bisturí a quitarle el exceso de icopor que de pronto no va a ser parte de nuestro corazón. Entonces, nuevamente, vamos a quitarle todo este exceso. De icopor. Más o menos de esta forma nos debe quedar. Entonces, pues como lo mencioné antes, no estrictamente debe quedar apegada a la línea. Inicialmente tengan en cuenta que también se debe rellenar esto con plastilina, pero más o menos de esta forma nos queda. Al haber hecho los cortes atravesando nuestra bola de icopor, nuestra media bolita, pues de este lado del respaldo nos debe quedar más o menos así. Debemos respetar también la forma del corazón, entonces debemos moldearla un poquitico también, quitándole algunas puntas, como en este caso se logra ver acá, esta puntica que se ve aquí en ángulo, entonces tratando de que quede un poco más hacia una forma del corazón, algo ovaladito, que no quede muy recto, sino que quede como con una curva, no con ángulo, entonces uno va quitándole esos excesos de icopor. Para que quede de todas maneras un corazón un poquito más real. De la misma forma, pues nosotros también le vamos hallando
la forma al nuestro corazón. Entonces, más o menos así nos debe quedar. Este lado sí se debe dejar así. Entonces, digamos que nuestro corazón, digamos, no es plano de respaldo, sino que está en 3 dimensiones. Entonces, la idea es hacerlo de esa forma. Es como que nosotros le hiciéramos un corte transversal a nuestro corazón. Entonces, de esta manera lo podemos ver. Si nuestro corazón estuviera de este lado, bueno, más o menos de esta forma, si estuviera completico, si hacemos un corte atravesando toda esta parte de nuestro corazón, que quede un polo norte y un polo sur de nuestro corazón, una parte de arriba y otra parte de abajo, esto sería un corte transversal. En este caso, ya que el corazón, hacemos un corte de arriba hacia abajo, sería un corte longitudinal, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. De esta manera vamos a poder ubicar nuestras aurículas, aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, izquierdo, y las estructuras que están internamente en nuestro corazón. Entonces vamos a retirar esto acá de un lado y vamos a continuar. Para colocar nuestra plastilina es necesario aplicar una capa de colbón. De esta manera tendrá un poco más de agarre y se va a sujetar de mejor manera. La plastilina se va a dejar pegar y moldear en la superficie de nuestro corazón. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a mezclar un poco. Vamos a dejar una mezcla nosotros de este lado, una mezcla entre este rojo y un poco de blanco. De este lado yo ya tengo acá una mezcla que de pronto nos pueda servir más adelante, una mezcla en color piel. Entonces es un poco de rojo con amarillo y un poco de blanco que nos permita hacer un tono de piel. Hay que moldear la plastilina para que se deje manipular de una mejor manera, recordando nosotros también lo que corresponde al nodo sinusal y al nodo auroventricular. Recordemos que son en color amarillo. Entonces vamos a utilizar un poquito de amarillo, no es mucho. Entonces vamos a utilizar también amarillo. Y recordemos que para que pegue, entonces vamos a colocarle un poco de colbón. Mientras este seca, entonces ahí sí hacemos lo que son las mezclas de la plastilina que nosotros necesitamos. Entonces vamos a exponer un poco acá de colbón y con ayuda de un pincel. Se puede hacer con la mano también, pero pues como luego vamos a manipular un poco la plastilina, pues es un poquito incómodo. Por todo el lado, ¿no? De este lado también le vamos a aplicar eh, el colbón. Entonces, este ya tiene un poco de colbón por todas sus caras. Vamos a dejarlo que seque un poco. Y mientras tanto vamos haciendo lo que corresponde a las mezclas de nuestra plastilina. Entonces vamos a utilizar azul, vamos a utilizar rojo, el amarillo se deja tal cual. En el caso del corazón, digamos que la superficie muscular pues no es estrictamente roja, sino tiene una tonalidad. Entonces vamos a hacer esa tonalidad de un color un poco más claro para luego hacer nuestras arterias coronarias de color rojo. Entonces para esto vamos a hacer una mezcla. Esa capa va a ir en este lado. Entonces vamos a dejar una mezcla que quede de un rojo con un poco de blanco. Entonces vamos a empezar. Recuerden que esta plastilina es un tanto durita, de pronto si ya la iniciamos se pone un poco dura, entonces hay que moldearla. La idea no es que nos queden capas gruesas sobre el icopor, sino sencillamente que recubra
Entonces vamos a utilizar un poco de blanco. Este ya estaba empezado. Y aquí ya vamos viendo un poco la tonalidad que vamos a utilizar. Debe ser diferente en relación a esta. Esta la vamos a utilizar para las arterias, entonces esta debe ser un poco bastante más clara. Bueno, ahora vamos a empezar a aplanar nuestra plastilina, evitando que de pronto se generen estas grietas. Esta nos va a servir para colocarla sobre la superficie de nuestro corazón. Esta es la que va por fuera. Entonces, de este lado lo que nosotros vamos a ver es la capa más externa de las que recubren a nuestro corazón. En este caso sería nuestro pericardio. Vamos a ver, parece que nos hace falta un poco más de plastilina. Vamos a mezclar más plastilina porque parece que es muy poca. Igual en el momento que empecemos a colocarla, con ayuda de nuestros dedos se puede ir esparciendo para que recubra todas la superficie del icopor que representa lo que sería nuestro pericardio. Revolvámosla con esta para que quede de una misma tonalidad. Vamos a ver si esto ya secó. Bueno, de este lado está bien húmedo porque fue lo último que colocamos. De este lado hay unas partecitas que ya secaron. Vamos a ver cómo se adhiere a ver nuestra plastilina. Hay que irla aplastando. Se desliza un poquito sobre el pegante, pero ya está a punto de secar. Más o menos esto sería la capa externa. Toda esta plastilina que hicimos acá en un tono, un rojo un poco claro, la mezclamos con blanco, la vamos a colocar en toda esta superficie. Entonces, esta va siendo la primera capa. Ya más o menos tenemos terminado acá. Nos hace falta todo lo que corresponde a los laterales y la parte del ápex del corazón. En este caso, el ápex se refiere como a la punta que tiene nuestro corazón. Recordemos que el corazón va de esta manera y esta punta va hacia el lado izquierdo del cuerpo, quitando el espacio al pulmón izquierdo en el caso del ser humano. Entonces, más o menos de esta forma nos debe quedar. Esto corresponde a la pared más externa, a la capa más externa de tejido que está conformando nuestro corazón, que es el pericardio. Y ya vamos entonces a colocarle lo que son las arterias coronarias y para esto sí vamos a utilizar este color pues de la plastilina rojo sin mezclarlo con blanco. Entonces vamos a hacer tiritas muy delgaditas, muy finitas, como son arterias pues deben quedar bastante delgadas y las vamos a ir disponiendo de forma aleatoria sobre el tejido que ya colocamos, la plastilina que ya se puso en su color. La idea es que queden ramificaditas, recordando que no es solo una arteria, sino son muchas, que ellas se ramifican. Entonces vamos a irlas colocando acá.
y le vamos a ir colocando más ramificaciones. Entonces, este es nuestro corazón. Ya tenemos algunas de las arterias coronarias. Si quieren pueden hacer más o se puede dejar así, ya es como ustedes lo consideren. Vamos colocando tiritas ahí, las van ramificando más como si fueran unas pequeñas raicitas. Y ahora entonces vamos a colocar de este lado lo que corresponde a las cavidades de nuestro corazón, nuestras 4 cavidades. En azul vamos a dejar las 2 del lado izquierdo, recordemos que son cavidades a las que ingresa o contiene más bien sangre pobre en oxígeno, y de este lado vamos a dejar en rojo, sin mezclar en el rojo que no tiene rosado, sino con el mismo que hicimos las arterias coronarias, vamos a dejar las cavidades que corresponden a sangre contenida de oxígeno. Entonces vamos a colocarle de este lado esas cavidades, asimismo lo que corresponde a las 2 capas restantes de la pared del corazón, que corresponden al endocardio y al miocardio. El miocardio, que es sobre todo muscular, lo podemos hacer entonces de otro color. Yo voy a utilizar este que ya mezclé, es un color piel. Teniendo en cuenta la teoría de los colores, entonces ustedes lo mezclan utilizando amarillo, rojo y blanco. Entonces, un poquito de rojo, blanco y amarillo. Entonces, vamos a hacer estas paredes de acá y luego vamos a colocar las aurículas, los aurículas y los ventrículos. Para colocar entonces lo que corresponde a la pared del miocardio, a la capa del miocardio, de las paredes del corazón, entonces vamos a hacer tiritas de plastilina y vamos a empezar entonces a bordear todo este contorno y vamos a empezar a esparcir la plastilina. Entonces vamos a colocarle acá un poco y vamos a empezar sin dejar espacio entre el rojo que ya estaba ahí. Vamos a empezar a bordear acá. Entonces, más o menos nos va quedando así, solamente el borde. Bueno, entonces seguimos, acá tenemos nuestro corazón con sus arterias coronarias. De este lado ya colocamos todo lo que corresponde a la pared, ¿cierto? Este correspondería a lo que es el miocardio, es una de las capas que conforman la pared del corazón. Hicimos también de este lado lo que corresponde a las divisiones de lo que es las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Ahora vamos a utilizar el color amarillo para representar el nodo sinusal, que vendría a quedar ubicado de este lado, y el nodo auroventricular. Recordemos que auroventricular se refiere a la posición en la que se encuentra o a la ubicación que tiene, que es de este lado, entre la aurícula y el ventrículo derecho. Entonces, de este lado se tiene en cuenta de esa forma. Y entonces vamos a rellenar el espacio de la cavidad que corresponde a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, en color azul, plastilina de color azul, y eh, el espacio que viene la aurícula y ventrículo izquierdo en rojo. Entonces vamos a ir colocando de este lado, teniendo acá el rojo, vamos a aprovechar para colocar de este lado lo que corresponde. Hasta llenar toda la cavidad. La idea es que no nos queden espacios. Entonces, no es que nuestro corazón de un lado sea azul y del otro rojo, sencillamente recuerden que nosotros representamos la cavidad que tiene sangre oxigenada en rojo y la cavidad que está pobre en oxígenos en color azul. Entonces es como para diferenciar esas dos.
Lo mismo luego vamos a hacer con lo que corresponde a la vena cava y a la arteria aorta. En este lado yo lo desarrollo de esta manera, tal vez las uñas como que no ayudan mucho a esparcir la plastilina, entonces es más fácil con los nudillos. Entonces, casi completamos acá. Y de la misma forma con el ventrículo izquierdo y en el caso de este lado en azul. Entonces, ya de este lado tenemos lo que corresponde a nuestras cavidades del corazón en la parte izquierda, lo que corresponde de este lado a aurícula derecha, aurícula, ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces recordemos que se representan en estos colores teniendo en cuenta si tienen presencia de oxígeno o si tienen deficiencia de oxígeno. Ahora lo que vamos a indicar es lo que corresponde a las venas y a las arterias. Entonces vamos a hacer unos tubitos en plastilina como este para indicar dónde quedan las venas cava superior de este lado, cava inferior de este lado, la vena pulmonar derecha e izquierda y nuestra aorta. Entonces vamos a hacer tubitos de más o menos este tamaño, de manera que nos permitan indicar, este de este lado corresponde acá, entonces que salga de nuestro ventrículo derecho, más o menos aquí iría indicado, y que quede de esta forma hacia atrás para que de este lado nos conecte a lo que son ya como tal las pulmonares que vienen izquierda y derecha acá. Entonces le vamos a pegar una acá. Y de este lado también vamos a hacer una en rojo. Esta vendría indicándose como nuestra aorta. Entonces saldría del ventrículo izquierdo, entonces vendría desde acá la aorta que va hacia atrás de nuestro corazón. Entonces sale acá y sería nuestra aorta y aquí la aorta, lo que queda de este lado, la aorta inferior. Entonces vamos a tratar de colocarlas de modo que queden. Primero coloquemos esta que lleva sus dos, distribución para los dos pulmones, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Entonces, ya con la conexión hacia el pulmón derecho e izquierdo de esta que es nuestra pulmonar, entonces la vamos a tratar de sujetar desde acá abajo. Entonces vamos a hacer un poquito de presión para que quede sujeta. O también se le puede colocar también un poco de colbón para que no se nos vaya a mover de ahí. Se supone que ella sale desde nuestro ventrículo derecho. Entonces nos va a sobrar aquí un poquito de colbón, lo podemos retirar con ayuda de un pincel o sencillamente cuando él se seque ya no se va a ver, no se va a notar. Tratemos de que quede solamente en ese ventrículo. Listo. Y ahora vamos a hacer
a lo que corresponde a nuestra aorta. Nuestra aorta que viene saliendo de acá, de este ventrículo izquierdo. Entonces, más o menos estaría así. Pero normalmente la aorta va por debajo de la vena, de la pulmonar. A ver si la podemos mover un poquito. Ella ya cogió la forma, sencillamente ahorita es para que podamos colocar también un poquito de pegante, se lo vamos a esparcir hacia este lado. Que no quede tan inclinada porque en este espacio va a ir nuestra pulmonar. Normalmente la válvula va por debajo, pero vamos a arreglarla un poquito para que quede cruzadita, tal como es realmente la aorta. Entonces quedaría más o menos así. Eso, así. Precisamente va por encima, por eso queda como encorvadita acá. Entonces, más o menos así debe quedar. Ella es un poquito más gruesita, pero pues la podemos dejar así. Más o menos así se vería en la parte posterior. Nuestra aorta descendente y lo que está sobre el corazón, que son nuestras arterias coronarias. Entonces, de este lado tendríamos así. Y ya nos haría falta entonces, este exceso lo podemos quitar, ya queda muy larga y queda muy pesada la plastilina. Dejamos acá un poco. Para fijarla podemos colocarle un poco más de colbón. Acá. Para que se vea que ella desciende acá del lado izquierdo. Listo. Ahora nos hace falta lo que corresponde a de este lado, nuestra vena cava superior y la cava inferior. Recordemos que las cavas llevan al corazón la sangre que viene pobre en oxígeno hacia nuestra aurícula derecha. Entonces, vamos a dejar de este lado, más o menos a este nivel, se encuentra nuestra aurícula derecha, entonces más o menos a esa misma altura vamos a añadir este trozo de plastilina que representa la vena cava inferior. Se va haciendo presión, cuidando de que no se vayan a hacer algunas grietas en la plastilina, sobre todo en la plastilina azul. Esa hay que moldearla con un poco más de tiempo. Listo, entonces esta es nuestra cava inferior. La cava superior iría de acá. Recordemos que va hacia la misma aurícula, la derecha. Entonces, yo ya tengo aquí hecho mi tira de plastilina.
Listo. Añadidas entonces vena cava superior, vena cava inferior. Y ya con esto entonces tendríamos lo que corresponde a la parte posterior, la parte externa más bien, de nuestro corazón. Listo, entonces más o menos nos va quedando de esta manera. Listo, entonces ahora vamos a colocar lo que corresponde a nuestras arterias pulmonares. Recuerden que ellas son las que traen la sangre que viene de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Entonces, más o menos de este lado estaría las arterias pulmonares izquierdas o las que vienen del pulmón izquierdo y dos arterias pulmonares derechas. Ellas se ven de este lado porque vienen de este lado del pulmón, de nuestro pulmón derecho, pero ellas no van a ingresar a esta aurícula. Ellas van a dar toda la vuelta y van a entrar acá por el respaldo. Ellas dan toda la vuelta y van a pasar por este lado a ingresar también de este lado, a ingresar también a nuestro corazón. Entonces, más o menos a esa altura van a estar aquí, pero vienen inicialmente de esta dirección, ¿no? Entonces las debemos indicar de este lado porque vienen desde atrás. ¿Listo? No quiere decir que la sangre que viene de los pulmones con oxígeno de pronto ingrese a la aurícula, a esa aurícula derecha, sino que vienen acá, dan la vuelta e ingresan o también lo que podríamos hacer, no esta dirección, sino más bien colocarlas de acá. Dejémosle mejor las 4 acá para que no nos confundamos tanto. Entonces ellas dan la vuelta, estas serían las izquierdas y de este lado serían las que vienen del pulmón derecho. Ya con eso queda mejor entendido, ¿ok? Ahora nos hace falta el nodo sinusal, que íbamos a hacer en color amarillo. Ese es bastante sencillo. Entonces, ya el último paso corresponde a colocar los nodos. Entonces, los nodos básicamente es el punto donde se envía o se emite la corriente eléctrica que hace que el miocardio se encoja para generar la posición de sístole en el corazón, contrayendo el corazón, los ventrículos, y de esa manera se bombea la sangre al resto del cuerpo. Entonces, para esto, pues se va a indicar lo que corresponde a los dos nodos, el nodo sinusal y el auroventricular. Pues el sinusal, que viene quedando más o menos por acá, es como una cabecita en plastilina amarilla con una colita un poco más delgada. Se puede indicar de este lado. Más o menos de este lado puede quedar. Y el otro nodo se llama auroventricular, lo que quiere decir que está entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, más o menos
de este lado, y esto de acá que vienen siendo las ramas. Entonces es como se refiere a los lugares por donde va a circular o se va a transmitir la corriente eléctrica que va a hacer que ese miocardio se contraiga. Entonces, más o menos puede quedar de esa forma. Entonces tendríamos las ramas que van hacia todo el miocardio que es una de las capas que protegen a nuestro corazón, en este caso corresponde al músculo como tal, el nodo sinusal, el auroventricular, nuestras venas, la vena pulmonar, la cava superior, la vena cava inferior, nuestra aorta, aquí sería la aorta inferior, la que sale de acá, y las arterias pulmonares. Entonces, más o menos esto sería lo que conforma o las diferentes estructuras que se encuentran conformando lo que es nuestro corazón. Entonces, para que tengan un poco más fijo, vamos a un poquito secar bien el corazón y ya con esto pues terminamos lo que es la elaboración de nuestro corazón. Un corazón en 3 dimensiones.